Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Esperamos que se hagan y media y comenzamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Estudiando? Sí, profe, ahí vamos. Bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Yo voy a agarrar el programa. Yo tengo una, profe. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Dale, Antonella. En el momento del proceso, cuando en el artículo 161, creo que era, hablaban de las sentencias homologatorias, ¿por qué no hace alusión en cuanto al desistimiento del proceso en el artículo S de las sentencias homologatorias y solo hace del desistimiento del derecho, de la transacción y la conciliación? No te No sé si entendí me... de cuál no hace mención. En el artículo de sentencia homologatoria, Sí, cuando habla de la tiene que tener la forma de la interlocutoria o de la sí. providencia, no hace referencia al desistimiento del proceso. ¿A Porque cuál sería la... porque el desistimiento del proceso no tiene carácter de cosa juzgada material. Si hay un desistimiento del proceso, vos podés iniciar un proceso posteriormente. O sea, acuérdense que desistir significa una renuncia. El que está renunciando es el actor. ¿A qué puede renunciar el actor? Puede renunciar al proceso, que sería en realidad a la pretensión que él tiene, pero su derecho se mantiene vigente, entonces puede volver a iniciar un proceso el día de mañana. O puede renunciar a la acción, que es un desistimiento del derecho. O sea, renuncia al derecho. Al renunciar al derecho, ¿qué significa? Que ya la acción no tiene vigencia. Entonces no la puede volver a iniciar en un proceso posterior. Entonces, los modos anormales de terminación del proceso que extinguen el derecho, que extinguen la acción, sería la transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho. Después, obviamente, tienen la sentencia definitiva, que es el modo normal, pero todos estos modos lo que sí hacen es poner fin al proceso
expedirse sobre el derecho de las partes con calidad de cosa juzgada. Por ende, si el día de mañana alguno de ellos volviera a iniciar un proceso basado en la misma relación jurídica, el demandado podría oponer la excepción de cosa juzgada. Pero, profe, entonces en el caso de la sentencia homologatoria, el único fin que tiene sería homologar, no le da la calidad de cosa juzgada, porque en realidad la cosa juzgada ya la obtiene a partir del desistimiento, ¿o no? No, a partir de la homologación. Porque el desistimiento es un acto unilateral, o sea, el actor desiste, pero yo a lo mejor estoy desistiendo de un derecho que es irrenunciable. Un progenitor desiste del derecho de ver a sus hijos menores. ¿Tiene efectos ese desistimiento? Un empleado desiste del derecho de reclamar los saberes que le están adeudando al empleador. ¿Tiene efectos ese desistimiento? No. Entonces, ¿cuándo el desistimiento realmente se va a tener efectos jurídicos? Cuando es homologado. Y cuando esa sentencia homologatoria esté firme. Porque también puede ser que sea apelada. Cuando está firme, adquiere la calidad de cosa juzgada. Sí. Y en el caso de la transacción, cuando dice que ya directamente adquiere cosas juzgadas, o sea, adquiere la calidad de cosa juzgada. Cuando es homologada. Ay, no sé por qué se me van cambiando no sé si les pasa lo mismo a ustedes, si es que va entrando gente, se me van cambiando los lugares, entonces estoy hablando, la miro a Antonella y acá y aparece en la otra punta, después aparece abajo, después aparece al costado. Todo es con la homologación. A ver, la transacción es un acuerdo que implica, y está regulado el Código Civil, implica renuncias de parte de las pretensiones, o sea que hay concesiones recíprocas que hacen las partes para poner fin a derechos y obligaciones litigiosos o dudosos, es decir, que están en juicio o de los cuales no hay una sentencia firme, por eso es que es un modo normal que se puede dar hasta la sentencia. Y que no se puede hacer sobre derechos que sean indisponibles. Se puede hacer solamente sobre derechos de contenido exclusivamente patrimonial. Lo mismo que cuando hablamos de los asuntos que pueden ser sometidos a árbitros, lo mismo que cuando hablamos de la prórroga de la competencia territorial. En realidad, todos utilizan como límite que sean derechos que puedan ser objeto de transacción. Entonces, esa sería una transacción. Pero cuando la transacción yo la puedo realizar con el demandado, esté el juicio iniciado, o con la contraria, si el juicio está sin iniciar, y esto entre nosotros puede tener efectos, pero hasta tanto no se presente judicialmente y no sea homologado, no es un modo normal de terminación de un proceso. Es un acuerdo de partes que puede poner fin a un conflicto, pero para que tenga efectos de modo anormal de terminación del proceso, tiene que ser homologado. Tiene que haber una sentencia judicial que le dé efectos jurídicos y procesales. Claro, acá la cuestión es el efecto en el ámbito del proceso. Bueno, profe. Ahora, por ejemplo, no sé quién dijo algo. No sé si... Ah, vos misma, pensé que no te había reconocido la voz. Lo que puede ocurrir también, Antonella, es que a lo mejor no hay un juicio iniciado, se hace, hay reclamos, cartas de documento, etcétera, etcétera, se hace un acuerdo, lo firman las partes, lo firman los letrados, y el día de mañana se inicia un proceso que sería un proceso no contencioso, es decir, un proceso voluntario, donde se le pide al juez que homologue ese acuerdo. No como un modo anormal de terminación del proceso, porque no hay ningún proceso, no existe ningún proceso. Se le pide como forma de darle efectos jurídicos de cosa juzgada a ese acuerdo. ¿Para qué? Por ejemplo, para lograr después la ejecución de sentencia, que se puede ejecutar un acuerdo homologado, porque ese acuerdo no fue cumplido, por ejemplo. ¿Está? Sí, profe. Claro, sí. Bien. Tuve yo una, porque había leído en Palacio que decía que, lo interpreté mal yo, que decía que el desistimiento tenía como efectos iguales a los de al de la cosa juzgada. Ahora no me acuerdo bien la palabra.
pero era una vez Claro. homologado. Exactamente, porque el juez lo puede rechazar el desistimiento diciendo que afecta al orden público. Ustedes piensen que el juez no está obligado a homologar ni el desistimiento del derecho ni los acuerdos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que controlar que no sea desproporcionada las pretensiones de uno con relación al otro, tiene que controlar que no se afecte el orden público, que no se vulneren derechos de terceros. El juez lo controla. Si encuentra que se dan alguno de estos supuestos, motivo por el cual no homologa, va a dictar una sentencia homologatoria que rechaza la homologación, que va a tener la forma de una sentencia interlocutoria, porque va a tener que dar los fundamentos de por qué no homologa. Si el juez considera que no se afectan derechos de terceros, que los derechos son disponibles, que las pretensiones tienen una relación jurídica de razonabilidad, que las renuncias son razonables, si hubiera algún interés que afecte el orden público, se le puede dar vista al agente fiscal o al asesor de incapaces, estos dan su consentimiento, lo homologa, la sentencia homologatoria, una vez firme, pone fin al proceso, declara el derecho de las partes, adquiere la calidad de cosa juzgada y si establece condenas, o sea, cumplimiento de obligaciones, va a ser ejecutable en el caso de que vencido, operada la mora, no se hayan cumplido. Y la forma de sentencia homologatoria va a ser la de una providencia simple. Porque lo único que dice el juez es homológase el acuerdo celebrado entre las partes sobre antefojas tal, por ejemplo. No dice mucho más que eso. Las preguntas que tenés, Antonella, son perfectas. Porque lo único que demuestran es todo lo que estudiás y todo lo que sabés. Porque es así. Es así, cuanto uno más estudia, más dudas tiene. Y esa es la manera en que se estudia y esa es la manera en que se ejerce la profesión. Y Nadie entonces, sabe todo. Así que está perfecto todo lo que me preguntás. me dice esto, y a mí me quedó una duda ahí dando vuelta en la cabeza y no sabía si preguntarla. Entonces, Dale. en el desistimiento del proceso, ¿hay sentencia homologatoria? No, No, no. no la hay. Porque no es un acuerdo que declare el derecho de las partes. El juez, si la parte desiste del proceso, el juez va a tener, téngase por desistido, archívese. Si se hubiera notificado la demanda a la demandada, va a decir, del desistimiento del proceso, córrase traslado al demandado por el plazo de 5 días, se lo notifica, si el demandado se opone, el juez resuelve la continuación del proceso. Si el demandado no dice nada o da el consentimiento, el proceso termina. Pero el proceso termina. El derecho de las partes, sobre el derecho no se expide nadie. Claro, por eso no hay sentencia homologatoria. Claro. Listo, profe, gracias. De nada. De nada. El tema lo vieron todo, ¿no? El de modos anormales con el doctor Basso. Una pregunta, profesora. Dime. Entonces, respecto de cuando el acuerdo es homologado, para poder ser, es decir, ¿se equipara una sentencia definitiva respecto de la posibilidad de ejecutarlo? Claro. Perfecto. Claro. Que eso lo vimos en el 498, que ahí cuando habla de los títulos ejecutables, 498 creo que es, me quiero cerrar la canchera que me acuerdo los números de memoria. Los títulos ejecutables están las sentencias definitivas y son asimilables a las sentencias definitivas los acuerdos homologados, transacción, conciliación, no el desistimiento, porque el desistimiento no hay ninguna obligación pendiente. Salvo que hubiera costas pendientes. La regulación de honorarios en concepto de costas, de abogados o de peritos, y las multas procesales. Esos son títulos asimilables a la sentencia definitiva. $498. Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título, que es ejecución de sentencia, serán asimismo aplicables a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados, que en realidad el acuerdo homologado es la transacción o la conciliación, o podría ser el acuerdo que resulta de una mediación prejudicial obligatoria, también, que esté homologado, la ejecución de multas procesales y
cobro de honorarios regulados en concepto de costas. Después se dan los mismos principios. Todos estos pueden ser judiciales o arbitrales. Para que se pueda ejecutar la obligación, tiene que haber una obligación de dar, hacer o de no hacer, cuyo plazo de cumplimiento haya vencido, o sea que esté en mora, pero a la vez la resolución ejecutable, sea sentencia definitiva o esta, tiene que estar firme. Tiene que estar consentida o ejecutoriada, tiene que estar firme, eso es fundamental. Si no, no la podemos ejecutar porque la obligación no es exigible, salvo, ustedes ya vieron recursos, que fuera una sentencia que el recurso de apelación no tenga efectos suspensivos. Si tiene efectos suspensivos, suspende la ejecución de la sentencia. Entonces, se dicta una sentencia, me la notifican, la apelo, ya la sentencia no es exigible. Pero si fuera una sentencia donde el recurso de apelación se concede con efecto devolutivo, ¿qué significa? Que la obligación que surge de la sentencia debe cumplirse. Es exigible. Después, si la Cámara o la Corte, si estuviéramos hablando de que llegó a la Corte, modifica esa sentencia, bueno, lo que se exigió de más será compensado o restituido. Pero eso es una excepción. La regla es que el recurso se conceda con efectos suspensivos. Por eso la regla habla de la ejecución de sentencias consentidas o ejecutoriadas. ¿Está? Pero ustedes piensen que ya con una sentencia de condena, aunque esté apelada, ya se habilita, o sea, que el juez ordene una medida cautelar que garantice al acreedor el cumplimiento de esa obligación. ¿Está? Sí, Bien. claro. Vamos por partes, así ustedes tienen que terminar de ver Sujetos con la doctora Berardo, ¿no? ¿O ya lo terminaron de ver? ¿O lo vieron el lunes? Yo no asistí, pero creo que no lo terminamos, por lo que leí en el grupo con los chicos. Ah, y tienen clase el viernes con Berardo. No, ya terminamos. Nos queda una clase de repaso que la doctora se propuso hacer. Ah, perfecto, listo. O sea que ahí Disculpen sí por... quedó. En realidad conmigo tampoco les quedó nada, porque si tendríamos algunas cositas que podemos rever de proceso del último punto, que es el punto 5, que ahora hacemos una pequeña revisión, porque modos anormales normalmente lo damos en 2 clases, pero el doctor Basso estuvo de lo más eficiente, así que dio todo, según me dijo, no quedó nada pendiente. Bien. Igual me gustaría hacer alguna pequeña mención al tema de modos anormales, que sería el punto 3 de la unidad 12. O sea, vieron toda la unidad 12 con él, ¿no? Bien, quiero hacer un repaso en un tema que es caducidad de instancia, que no dudo que hayan tenido una clase excelente, pero quiero repasar lo que sé que después son fallas comunes que tienen en los exámenes. Cuando hablamos de la caducidad de la instancia, o sea, ustedes, olvídense, volvemos para atrás. Ustedes tienen que pensar que cuando hablamos del derecho procesal y cuando hablamos de los actos procesales, el tiempo, el transcurso del tiempo, tiene un efecto muy relevante, fundamental, les diría, con relación a los actos procesales. Pero también a los actos jurídicos. O sea, el tiempo afecta, influye, determina, extingue obligaciones. Ahí entonces tenemos que ver, o vamos a ver, que podemos hablar de prescripción, podemos hablar de perención o podemos hablar de caducidad. Son 3 institutos diferentes, pero los 3 están vinculados con el tiempo, con el transcurso del tiempo. La prescripción, no sé si algunos ya cursó reales o vieron algo en Civil 1 de prescripción, creo que ven, ¿no? En Civil 1 ven prescripción, conceptos de prescripción. Se puede adquirir un derecho, como serían derechos reales, por la usucapión, la prescripción adquisitiva, o se puede extinguir un derecho que no es exigido con el transcurso del tiempo. Entonces, eso es una forma de valorizar el tiempo y la exigencia o no de los derechos o de las obligaciones.
que tiene más que ver con el derecho civil que con el derecho procesal. Por otro lado tenemos el concepto de los plazos perentorios, que eso también está vinculado con el principio de preclusión, y eso sí es procesal. Y eso lo tienen que saber muy bien, que lo vieron eso con el doctor Vicente. Cuando hablamos de la preclusión de los actos procesales, ¿qué significa? Que los actos procesales deben realizarse en determinado tiempo, a partir que empieza a correr el plazo. ¿Y cuándo empieza a correr el plazo? A partir de la notificación. Después tenemos que ver según qué tipo de notificación, el mismo día que recibí la cédula, y el primer día del plazo es el día siguiente, o si fuera una notificación por cédula electrónica, o las notificaciones automáticas, que Antonella les puede dar cátedra del tema, a través de forma electrónica, que no operan el día que recibo la cédula en soporte digital, sino el martes o viernes siguiente. Ahí es cuando empieza a correr el plazo, pero los plazos comienzan a partir de la notificación. También está la notificación personal. Presento un escrito y digo, me notifico, consiento, me notifico y apelo, o lo que sea. O me notifico y contesto. Entonces, para hablar del plazo procesal, tenemos que hablar de la notificación. ¿Qué es lo importante? Que si yo no realizo los actos procesales dentro del plazo que el código me da, pierdo el derecho a hacerlos. Pero por otro lado, ¿qué significa también? Que los actos procesales que realice dentro del plazo legal son adquiridos por el proceso, pertenecen al proceso, tienen efectos procesales. Y esto entonces está vinculado, como les dije hoy, con el principio de preclusión y con el carácter de perentorios de los plazos según nuestro ordenamiento jurídico. Y otro tercer punto es la caducidad de la instancia, que no tiene que ver con un plazo, pero sí con el transcurso del tiempo. Pero acá donde no, está mal que diga ustedes, acá es donde muchas veces algunos alumnos confunden plazos con caducidad de instancia. Si bien hablamos de periodos de tiempo, la caducidad de instancia no se da cuando a mí me vence el plazo para realizar un acto procesal. Se da cuando se dan los presupuestos procesales de transcurso de tiempo, y hablamos de 3 meses o 6 meses, según el tipo de proceso y la instancia, transcurso del tiempo sin actos procesales que lo impulsen. No importa si me está corriendo un plazo o no. A mí me está corriendo un plazo, por ejemplo, soy el actor, para contestar el traslado de las excepciones. Las contesto. Pero resulta que quedó el escrito, no sé por qué, el juez nunca lo proveyó. Quedó ahí en limbo. Proceso sumario. Pasan 4 meses y no hay actos procesales. Yo las excepciones las contesté en tiempo y forma. No se va, acá no va a regir, o sea, acá tenemos que hablar de la preclusión y tenemos que hablar de los efectos procesales de lo que tiene un acto cumplido en tiempo. El acto fue cumplido y tiene efectos procesales. Pero, sin embargo, el proceso, que tendría que haber pasado a sentencia, por determinado motivo, a sentencia interlocutoria, ¿no?, para resolver las excepciones, por determinado motivo no pasó, yo no me ocupé como parte actora de pedirle al juez que pase a resolver, no realicé ningún acto impulsorio, el juez tampoco, porque no es que el juez lo llama al expediente para resolver, no, quedó pendiente de, no sé, de presentar un escrito firmado por una parte que no se hizo, no había plazo, no importa, cualquier detalle insignificante que hizo que el escrito nunca pasara a resolverse, ahí se darían los supuestos para la caducidad de la instancia. Para ello, tiene que haber pasado 3 meses desde el último acto. ¿Cómo se computa? ¿Cuál es el último acto? El último acto realizado por cualquiera de las partes, o por algún auxiliar de justicia, o por el juez, desde ahí tienen que haber pasado 3 meses, o si fuera ordinario en primera instancia, 6 meses, sin ningún acto útil realizado por nadie. Pero tampoco es
No es como que si yo no ratifico el artículo 48, el juez va a decretar la nulidad del actuado. Acá no es automático, acá se va a intimar a la parte actora para que manifieste si tiene interés en el proceso y en su caso realice un acto útil. Si esta manifiesta que tiene interés y pide un acto útil, el expediente no va a terminar por caducidad. Si no lo contesta o no realiza el acto útil, ahí sí el juez va a dictar una sentencia interlocutoria que decrete la caducidad de la instancia. ¿Está? Ahora, si esto se vuelve a dar en el proceso, ya ahí no hay intimación. Ahí directamente pasa a resolverse, y si se dio que pasaron 3 meses o 6, depende del proceso, sin impulso procesal, va a decretarse la caducidad. Pero entonces lo que estamos hablando es transcurso de tiempo que se computa desde el último acto procesal útil que haya realizado cualquiera. No hablamos de vencimiento de un plazo. ¿Está claro? Profe, Sí. o sea, no se habla de vencimientos de plazos porque los plazos están establecidos específicamente para los actos procesales, ¿o no? Por O sea, eso pues es. son dos institutos distintos. Claro. Porque Acá el está vencimiento de un plazo nos trae como consecuencia la pérdida de un derecho, y eso es el principio de preclusión. Y el la carácter de perentoriedad. perentorio de los plazos, exactamente. Acá estamos hablando de un modo anormal de terminación de un proceso que no extingue el derecho. En la medida que no haya prescripto, puedo volver a iniciarlo en el futuro. Y hasta hacer valer las pruebas del que caducó. Y de hecho, lo que caduca es la instancia. Lo que pasa es que si caduca la primera instancia, termina el proceso. Pero ¿qué pasa si caduca la segunda instancia? ¿O qué pasa si caduca la tercera instancia, llamémosle así para simplificar, cuando está tramitando el proceso en la Suprema Corte? Queda firme la resolución que fue atacada, porque lo que caducó es el proceso de segunda instancia, pero no es que terminó el proceso. ¿Está? Sí. Bien. Como acá rige el principio de economía procesal, ¿qué puede pasar cuando se dicta una sentencia que resuelve el pedido de caducidad de instancia? ¿Se puede apelar? ¿Cómo, profe? La sentencia que resuelve el pedido de caducidad de instancia, rigiendo el principio de economía procesal. ¿Se puede apelar? Y si se dicta a través de una sentencia interlocutoria, debería poder apelarse. Bien, pero la respuesta no es esa, porque tiene un régimen especial la caducidad de la instancia con respecto a la posibilidad de recurrir. Lo que dice el código es que si la sentencia hace lugar a la caducidad, es apelable, pero si la rechaza, no. Porque lo que se pretende evitar es seguir dilatando el proceso. ¿Mm? Creo que es el artículo 317, me parece. Exactamente. El 317. Que también dice que en segunda o ulterior instancia esa resolución puede ser susceptible de recurso de reposición, que es el de revocatoria, cuando fue dictada de oficio. O sea que si de oficio la Cámara dicta la caducidad de la segunda instancia, es admisible una revocatoria o reposición para que la misma Cámara revea y modifique por contrario imperium su resolución. Profe, Dime. todos estos artículos de la caducidad de instancia, ¿nada más nos toman una idea o nos toman todos los artículos? O sea, pueden haber preguntas de todo el articulado. Si quieren les voy diciendo más o menos qué artículos son importantes. Por supuesto el 207. Porque recursos también es re largo y... No, perdón, 207 no. Me estoy diciendo cualquier cosa. Ya les digo. $310, hay que saberlo. 311.
312 porque es sentido común. El impulso que da el procedimiento de un litisconsorte beneficia a los restantes. O sea, si me beneficia el de la contraria, imagínense el del litisconsorte. El 313, cuando no procede la causa de la instancia, en la ejecución de sentencia no procede, en los sucesorios, concursos, que son universales, no proceden, en los voluntarios, que es en los que no hay conflicto, sino que hay justamente una petición extracontenciosa, no procede, salvo que se hayan convertido en controvertidos. Si surge un conflicto, ya ahí dejan de ser voluntarios. Tampoco en los procesos donde están pendientes de alguna resolución, pero la demora es imputable al juzgado o al tribunal. Ahí tampoco procede. Eso es importante. El 315, que explica cómo procede la caducidad, quién la puede pedir. 316, que también puede ser dictado de oficio, previa intimación. El 317 que vimos hoy de cuándo puede ser apelado, cuándo no. Fundamental el 318, que son los efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ser ejercida en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas que pueden hacerse valer en aquel. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa jugada a la resolución recurrida. Claro, si estamos en la Cámara porque se recurrió una resolución, cae esa instancia, queda firme la resolución que se recurrió, por la cual fue el expediente a una superior instancia. La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes, pero la de estos no afecta la instancia principal. Sí, en realidad es todo. Creo que 1 o 2 artículos nomás. Yo me reía por lo mismo, porque Sí, creo que... pero está bueno porque en realidad aclara todo. Leyendo esto se les aclara todo. Sí, no sé, ¿cuál me salté? Uno solo. Ah, el 314 creo que es el único que no les dije que lo lean. Profe, Sí, recursos, sí. muchos artículos. ¿Qué Más que nada, artículos? una idea general, porque viste que hay muchos que como que explican cosas que yo estuve leyendo y medio como que se me hacen medias complejas. Hay cosas complejas. Sí, señorita. A ver, cuando hablamos de recursos, lo importante que tienen que saber de recursos, igual ahora voy a mirar un poquito el código a ver en qué los puedo asistir, así como con esto de la caducidad, que de todos los que había les dije todos menos uno. No, de recursos es mucho menos. De recursos ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre recursos y remedios. Los remedios los resuelve el mismo juez que dictó la resolución, los recursos los resuelve un tribunal superior. ¿Cuáles son ordinarios? ¿Cuáles son extraordinarios? Los ordinarios son los que se pueden plantear las partes dentro del normal curso del proceso para rever una resolución que le genera un perjuicio, y los extraordinarios son aquellos que tienen un fin superior, porque en realidad lo que están hablando es sobre la constitucionalidad de las normas, sobre la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, lo que está en juego como regla, como base en un recurso extraordinario, es la norma jurídica, es el derecho, es el ordenamiento. Entonces, tienen un carácter extraordinario, porque también no se plantean ante cualquier supuesto que la parte se sienta agraviada, sino cuando se dan estas otras cuestiones extraordinarias y son resueltos ante la Suprema Corte y Corte Suprema, según que sea ordinario o federal. Eso sería como una primera diferencia que tienen que tener. Cuando hablan de los remedios, que sería la aclaratoria y la revocatoria o reposición, ahí es importante acordarse. Primero, que la aclaratoria no está regulada como recurso, está regulada como una facultad que tiene el juez de oficio antes que la resolución sea notificada a las partes, y que, si bien está contemplada dentro de las funciones del 166, que son el artículo de las actividades y actos procesales que puede realizar el juez, no obstante haber terminado su competencia después del dictado de la sentencia definitiva, lo importante es que no esté notificada la sentencia, para que se pueda interponer, para que el juez la pueda modificar aclarando, dictar una sentencia aclaratoria.
o a pedido de partes, interpuesto en el plazo de 3 días. Pero también se puede interponer en segunda instancia. Ahora, ¿en qué casos de oficio o a pedido de parte se puede aclarar una resolución judicial? Porque eso se extiende a todas las resoluciones, no solo a la sentencia. Cuando haya un concepto oscuro, o sea, aclarar un concepto oscuro, suplir una omisión o corregir un error material o numérico. No se altera la sustancia, lo trascendente de la decisión. No es que me hizo lugar a la demanda y con una aclaratoria me la va a rechazar. No, con una aclaratoria se va a expedir sobre las costas que omitió expedirse en la sentencia definitiva. Con una aclaratoria va a regular los honorarios del perito que se olvidó regular. Con una aclaratoria va a decir que la condena a pagar 1.000.000 de pesos en letra y en número, porque resulta que en número decía 1.000.000 y en letra decía 10 millones. Entonces aclara un error material numérico. Va a decir que la persona se llama María y no Mariana. ¿Está? Pero no va a decir rechazo la demanda que hice lugar. Ah, no, me equivoqué. Rechazo el lucro cesante y hago lugar al daño emergente. No. No se modifica lo sustancial de la decisión. ¿Está? Esa es la finalidad. Por eso se puede hacer de oficio o a pedido de parte. Y esto está dentro de las facultades que tiene el juez ordenatorias. O sea que esto está en el artículo 36 y en el artículo 166. De ahí lo tienen que estudiar. Bien. Cuando hablamos de la revocatoria o reposición, en realidad es cuando se le pide al mismo juez que revoque, por eso en realidad reposiciona el recurso, pero se dice que revoque por contrario imperium lo que ya dijo. ¿Qué significa esto? Que si dijo sí, diga no, que si dijo no, diga sí, que modifique sustancialmente lo que dijo. Pero la revocatoria la puede interponer exclusivamente contra las providencias simples, o sea que no hay declaración de derecho de partes. Las providencias simples son las que hacen al desarrollo del proceso, al impulso, al avance. El juez, por ejemplo, ordenó que se libre una nueva cédula del testigo o fije una nueva audiencia para que declare el testigo, la otra parte interpone una revocatoria y dice que no corresponde porque ya se había decretado la caducidad de la prueba testimonial de la contraria, entonces el juez revoca por contrario imperium y dice que, siendo exacto lo expuesto por la parte tal, modifico la decisión y no se hace lugar al pedido de fijar nueva audiencia. ¿Mm? ¿Está? Entonces, la finalidad es esa. Por lo tanto, lo interpongo, lo mismo que la aclaratoria, fundado. Lo tengo que convencer al juez de por qué lo que dijo está mal y tiene que decir lo contrario. ¿Está claro? Ahí tienen que ver todos los artículos, porque no es tanto. Esperen que miro. Esto arranca a partir del artículo 238. Tenemos el 239, cómo se interpone, el 240. Esto es importante, no sé si lo vieron o si se acuerdan. Cuando el juez contesta inaudita parte, o cuando el juez corre traslado a la otra para contestar. ¿Alguno sabe cuándo se da la bilateralidad y cuándo no es necesaria? Cuando la bilateralidad se da cuando la solicitud de la providencia la hizo la parte contraria de la que plantea el recurso. Interpone la revocatoria. Y la bilateralidad no se da cuando el que pidió, o sea, el que peticionó frente al juez para la providencia es el mismo que impone la revocatoria. Que interpone. Interpone, sí. Perfecto, perfecto, faltó eso. O el mismo juez de oficio la dictó. Si el juez de oficio dicta una resolución, tampoco se le corre traslado a la contraria, porque ahí hay un problema entre el juez y la parte. Siempre hay un problema entre el juez y la parte. La parte interpone una revocatoria porque no le gusta lo que dijo el juez. El juez lo dijo de oficio o a pedido de ella misma. Ahora, si lo que dijo el juez fue a pedido de la contraria, ya ahí el conflicto es de tres. Entonces, para el juez resolverlo, primero tiene que decirle al que le pidió lo que le pidió, que se expida al respecto. Se le corre traslado y después el juez resuelve. ¿Mm? Bien.
acá el 241 habla de la apelación en subsidio. Y esto, miren, de la apelación en subsidio se me viene ahora a la cabeza cuando se acuerdan cuando hablábamos de las excepciones y de la contestación de demanda en forma subsidiaria, o incluso excepciones que podían oponerse. Ay, yo ahora que me acuerdo no se les dio, me olvidé decirle a Jerónimo que les suba, que les mande, o se los mandó, la devolución del trabajo, perdón. Ahora cuando termino la clase se lo pido, me olvidé. Bueno. ¿Se relaciona con el principio de eventualidad también? Exactamente, a eso iba. Exactamente, el principio de eventualidad. El principio de eventualidad es uno de los subprincipios del principio de economía procesal. ¿Y qué dice? Que en el caso de que nosotros tengamos actos procesales cuyos plazos corran en forma paralela, no podemos esperar el resultado de uno para actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque justamente por economía procesal tenemos que quemar pasos procesales, y no como que todo se va estirando en el tiempo. Por economía procesal, el plazo para oponer excepciones y contestar la demanda va a correr en forma paralela. Por economía procesal, el plazo para interponer una revocatoria o una apelación corre en forma paralela. No me da el tiempo para interponer la revocatoria, esperar qué dice el juez, y más si tiene que correr traslado por 5 días, y después apelar. Entonces, ¿qué hago? Supletoriamente hago los dos actos procesales, opongo excepciones y contesto demanda. Interpongo revocatoria e interpongo apelación. ¿Por qué supletoriamente? Porque digo, para el hipotético supuesto que vuestra señoría rechace la revocatoria y confirme su resolución, o rechace la excepción de cosa juzgada planteada, contesto supletoriamente la demanda. Eventualmente, yo ya estoy ejerciendo. A veces pasa que un cliente cuando firma un escrito de esto dice, pero no, pero ¿cómo si esto está terminado porque yo ya lo pagué? ¿Por qué vamos a igual a contestar todo esto? ¿Porque les parece que es como un reconocimiento? No. Yo lo que estoy diciendo es que para el hipotético supuesto que el juez lo haga, yo tengo que defender los derechos de mi parte. Entonces, contesto igual la demanda o apelo igual. Estos son los dos ejemplos clarísimos que ustedes van a ver dentro de esta materia del principio de eventualidad. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuándo yo puedo interponer la apelación conjuntamente con la revocatoria? Cuando la resolución que ataco sea objeto de revocatoria y objeto de apelación. Y el único caso que se da de una resolución judicial que puede ser objeto de apelación y que puede ser objeto de revocatoria es la providencia simple que cause un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva. ¿Está? Bien. A esto refiere el 241. En este caso, el recurso de apelación va a ser diferente porque yo no voy a tener que fundarlo cuando me lo conceden o cuando lo manden a la Cámara. Bueno, en este caso, como es providencia simple, lo conceden en relación. Lo voy a tener que fundar, ya va a estar fundado, porque la revocatoria se funda cuando se interpone. Entonces el juez resuelve, vamos a dar cuenta que sea una providencia simple generada de oficio o por la parte que interpone la revocatoria. O sea que el juez me rechazó lo que le pedí. Interpongo la revocatoria con apelación en subsidio. Fundo. El juez resuelve sin correr traslado. Rechaza la revocatoria y ahí corre traslado de los fundamentos que tienen efectos de memorial a la contraparte. Una vez que venció el plazo y perdió el derecho o que contestó, se remiten a la Cámara para el tratamiento. Porque como se interpone una apelación sobre una providencia simple, se concede en relación. Y en relación los fundamentos se presentan en primera instancia. Me estoy adelantando porque estaba en revocatoria, pero bueno, ya ustedes lo vieron. O sea que de revocatoria también tienen que ver todo. Apelación, a partir del 242, ¿cuáles son las resoluciones apelables? Ya los estuvimos viendo. La forma y el efecto también la tienen que ver el 243. Acuérdense que cuando se apela la sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario se concede libremente, en todos los demás casos se concede en relación. ¿Qué diferencias pueden tener? Yo no sé hasta dónde ustedes vieron esto con Basso o qué les dijo, pero normalmente nosotros no damos un tratamiento, no hacemos un análisis de lo que pasa en segunda instancia en esta materia. Lo que hacemos más que nada es, que es lo que ustedes tienen que ver, qué resoluciones son objeto de cada recurso, cuál es el plazo para interponerse, por supuesto cuando empieza a correr, si se interpone fundada,
o cuándo se funda, si se le corre traslado de los fundamentos a la contraparte y en qué momento, y quién lo resuelve. Claro, porque ya lo que tiene que ver con en relación o libremente ya es un trámite que es de segunda instancia. O sea, es Exacto. como que se difiere en lo que tiene que ver con el trámite. Entonces eso no es algo que nosotros analicemos ahora. O sea, ustedes van a analizar el trámite hasta que está sorteada la sala. Claro, perfecto, profe. Hasta ahí. No sé si vieron algo más con Vaso de eso. Vieron hasta el sorteo de sala. Si fuera si fuera concedido libremente, perdón, sorteo de sala cuando se concede en relación. Si se concede libremente, llega a la sala, se sortea sala, se notifica la radicación y comienza a correr, también se les notifica que comienza a correr el plazo para expresar agravios, que va a ser de 5 días el proceso sumario y de 10 días si es ordinario. Y después se va a correr traslado, aunque hayan apelado las dos, que puede ocurrir que hayan apelado las dos. Uno apela porque hay una parte que le genera un agravio y otra parte. Se corre en traslado de las expresiones de agravio a la contraria y una vez conferidos los traslados, contestados o vencidos los plazos, ahí pasa sentencia. No vamos a hablar de cómo se va a dar el procedimiento posible de apertura, prueba y alegación de hechos nuevos, que son dos características que tiene el recurso de apelación cuando se concede libremente. Quédense con eso. Sí, yo había leído que cuando era libremente es como que la Cámara tenía, la sala que sale sorteada tenía como más amplitud para el análisis del agravio, no se tenía que abocar solo a las actuaciones del expediente que recibía, sino que podían producir prueba Exacto. y todo eso. Exacto. Eso está bien que lo sepan. No el procedimiento puntual más que lo que hace a la expresión de agravios. Y otro tema que es importante es saber qué es una expresión de agravios. Porque cuando hablamos de la expresión de agravios es una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que están generando un perjuicio. Y este tema, déjenme que encuentre el artículo, es un tema que, no sé por qué, parece que la expresión de agravio no se estudiaron en la facultad. No se imaginan la cantidad de... Acá está, el 260. La cantidad de sentencias en Cámara que son declarados, el recurso es declarado desierto porque el fundamento no reviste el carácter de expresión de agravios. Una crítica concreta y razonada no significa que yo voy a leer una sentencia. No significa que yo voy a hacer una nueva demanda o a contestar una demanda. Significa que puntualmente me tengo que expedir sobre las partes de la sentencia que me están generando un perjuicio. ¿Mm? Estoy viendo a ver si encuentro acá alguna sentencia como para leerles. Por supuesto, en estos momentos es cuando uno... Acá está. Entonces, por ejemplo, acá tengo una sentencia que hace lugar a una demanda es una sentencia del año pasado, de un proceso de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Vamos a hacer de cuenta que yo fuera el demandado. Hace lugar a la demanda promovida por el señor Acosta, contra fulanito, y condena a estos últimos a pagar la suma de 2.034.488 pesos, con más los intereses fijados por la tasa pasiva BIP de la mora, hasta su efectivo pago. Bien. Hace lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Juan Pérez. Es decir, que con respecto a Juan Pérez, rechaza la demanda. Vamos a dar cuenta que yo fuera el actor. A mí no me interesa que Juan Pérez quede liberado de esta demanda. ¿Por qué no me interesa? Y porque es solvente.
y porque a lo mejor los condenados no son tan solventes, y para mí él tiene tanta responsabilidad con el resto. Yo igual acá no es un tema que he manejado yo, así que no sé ni de qué se trata el tema. Pero vamos a hacer de cuenta que apelo. ¿Qué es lo que yo tengo que atacar? Yo tengo que atacar, dentro de lo que es el fallo, la parte que dice, en virtud de los argumentos expuestos en el considerando 4, que es lo importante, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por fulanito, rechazo la demanda incoada por el actor en su contra. ¿Qué fundamentos tengo que dar? ¿Tengo que volver a contar qué pasó en la demanda, cómo fue, el choque, por dónde? No, tengo que ir a los fundamentos que surgen en el punto 4 de los considerandos. Ustedes se acuerdan que la demanda, la sentencia, además de las partes que regula el código, se divide en 3, además de los requisitos, quiero decir que regula el código, se divide, o la doctrina y la jurisprudencia la divide en 3 partes, resultandos, considerandos y fallos. Los considerandos en la parte medular de la sentencia, es donde están todos los fundamentos, es donde surge cómo el juez valoró la prueba. Y de paso les hago otra perlita, la valoración de la prueba no la hace el juez antes de la sentencia, no la hace el juez en la etapa probatoria, la hace en la sentencia definitiva. Ojo con eso. ¿Cómo nos enteramos cómo el juez valoró la prueba? Como yo les decía otra vez, no importa si él estaba sentado en el inodoro leyendo la sentencia y ahí dijo, ¡ay, este testigo es...! No, ¿dónde lo vemos nosotros? En la sentencia. Y eso es lo que tenemos que atacar. Entonces, la valoración o apreciación de la prueba es en la sentencia. ¿Está? ¿Y dónde de la sentencia? En los considerandos. En los considerandos. Ahí es donde también va a interpretar la norma y va a determinar qué norma aplica y cuál es el artículo, cuál es el fundamento jurídico, cuál es la interpretación jurisprudencial de una determinada norma para hacer lugar o rechazar la demanda en todo o en parte. Todo eso está en los considerandos. Entonces vamos a los considerandos, punto 4, que larga la sentencia de acá que llegue, y ahí vamos a empezar a atacar concretamente las partes de la sentencia que nos están generando el agravio. Y eso no es una contestación de demanda, eso no es una nueva demanda. En realidad esto no era un accidente de tránsito, era, claro, sí, pero era de un... creo que el demanda, claro, esta persona que fue demandada dijo que él ya no era el dueño de la camioneta que le había vendido. Entonces, a ver, quiero ver algún... Oh, no fue otra vez. Bueno, ya voy. Entonces, tenemos que ir a la parte... Qué calor que hace, ¿no? Esto de tener días de 30 y pico y días de 19 es raro. Bien, por ejemplo, ¿no? El juez dice, en virtud del criterio adoptado por la Corte Suprema en la causa Camargo con provincia de San Luis y ante un nuevo examen de la cuestión, nuestro alzada también resolvió que quien figura como titular registral del vehículo vendido a un tercero puede exonerarse de responsabilidad si realiza la denuncia en el registro de la propiedad automotor. Entonces, yo puedo decir que a mí me agravia el juez cuando considera o cuando resuelve que aplica el fallo de Camargo con provincia, o cuando interpreta que la denuncia de venta ante el registro de la propiedad automotor genera que él se exima de responsabilidad. Entonces, digo, primer agravio. Me agravia el señor juez cuando manifiesta que el demandado Gómez perdió la guarda del vehículo antes del hecho dañoso que fue culpa de un tercero porque no debe responder. Atento tal y tal cosa, porque él lo vendió, pero en realidad no lo entregó, porque quedó acreditado de los testigos. Entonces, el juez
para llegar a esa conclusión, dice, surge de la declaración de tales testigos que el vehículo fue entregado inmediatamente en el mismo momento que se hizo la denuncia. Entonces, me agravia el juez cuando considera del análisis de la prueba testimonial de fulanito que quedó acreditado tal hecho. Y doy todos los fundamentos de por qué eso tiene que ser modificado. Eso es un fundamento de un recurso. ¿Está Eso claro? sería, se exige que sea razonado, es decir, Claro, fundamental. con una crítica concreta y razonada de la parte de la sentencia que nos genera el perjuicio. Ese fundamento, esa forma de atacar una sentencia, si bien está regulado para la expresión de agravios, por supuesto que es lo mismo que para el memorial, porque la única diferencia que hay entre el memorial y la expresión de agravios es el momento en que se presenta cada uno y el lugar, uno en primera instancia y otro en cámara. Pero también es aplicable para una aclaratoria y también es aplicable para una providencia simple. ¿En qué sentido? Que lo que tenemos que hacer es crear en el que va a rever el recurso, el que va a analizar el recurso, crear la convicción de que se equivocó al resolver y que hay que modificarlo. No diciéndole, no, porque esta persona no tenía responsabilidad, porque él era bueno y pagó todos los impuestos. No, no, no. Puntualmente, el juez dijo que él hizo, él perdió la guarda cuando hizo la denuncia de venta. Eso es lo que tengo que atacar, si no estoy de acuerdo. ¿Está claro? Bien. O sea, sería lo que me genera a mí en concreto el agravio, ¿no? Versar sobre Exactamente, todo. que pueden ser muchos agravios. Claro, pero en particular eso, no sobre todo. Exactamente. Pero además de eso, de en particular determinar qué parte de la resolución es la que quiero atacar, tengo que dar los fundamentos de por qué el juez evaluó, analizó o resolvió de esa manera, a mi entender, errónea. ¿Mm? ¿Está? Bien. Después es importante también lo del recurso desierto, que sería el 261. El 262, que lo que le dije, no pasa nada si no se contesta el traslado, porque el recurso lo sustenta el que lo interpuso. Creo que con eso estamos, con recursos. Y después recursos extraordinarios, que tampoco sé el alcance hasta dónde vieron, pero lo que tienen que ver acá es la Constitución de la provincia, que determina cuáles son los recursos, cuál es la finalidad, que se interponen contra las sentencias de última o segunda instancia, de única o segunda instancia, y la finalidad, por supuesto, que tiene cada recurso, ¿no? No sé si vieron algo más con vaso de recurso extraordinario. Bien. No, o sea, básicamente habría que ver lo que vimos con Vaso, que eran esas Salvo pautas. que Vaso les haya dicho, estudien bien los requisitos fiscales del recurso extraordinario, no lo sé. Nos dio los requisitos que tenía que tener, pero más que eso Listo. no da. ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son los recursos, dónde se interpone, contra qué tipo de resolución y quién lo resuelve? Bien. Bien. Con lo de proceso, de este punto que había quedado ahí, en realidad no quedó inconcluso porque son cosas que las vimos todas con jurisdicción, pero en vez de ser la función jurisdiccional lo vemos ahora como un proceso, que sería el punto 5. Los universales son los que versan sobre la totalidad del patrimonio de una persona ante su fallecimiento, que es una sucesión, que pueden ser sucesiones ad intestato, cuando son los herederos legítimos, herederos forzosos, los que tienen derecho o forzosos o no forzosos, que tengan derecho a la herencia. Sucesión testamentaria, cuando el causante haya dejado un testamento como una declaración de última voluntad, o herencia vacante, cuando no haya herederos conocidos, ni testamentarios, ni herederos legítimos. Entonces, ahí el Estado puede quedarse con los bienes del causante. Pero bueno, eso es nada más que saber cuáles son. Y después tenemos los procesos concursales, que son las quiebras y el concurso preventivo, que es ante los incumplimientos de las obligaciones de la persona física o jurídica que se puede concursar
se le nombra un síndico que va a actuar como su representante. En el caso del concurso, en el caso de la quiebra, él va a perder la administración de sus bienes, pero además también la disponibilidad, porque van a poder, o sea, la disposición y la administración de sus bienes, y estos pueden ir siendo vendidos por medio de subasta pública y con eso se va a satisfacer a los acreedores. En el caso del concurso es preventivo. Se trata de llegar a un acuerdo con los acreedores, que en el caso que sea cumplido, no se pasa a una quiebra. Tampoco lo tienen que saber, eso es en materia de los últimos años, pero sí saber que son universales y por qué, y eso lo vimos en su momento. O sea, versa sobre la totalidad del patrimonio. Entra todo el activo y todo el pasivo. Las características procesales que tienen este tipo de procesos universales es que acá siempre se publican edictos. ¿Por qué? Porque a través de los edictos se citan a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de derecho, porque son acreedores, o porque son herederos, o porque son legatarios, o son testamentarios, y pueden hacer valer sus derechos presentándose. Como se desconoce y está en juego la totalidad del patrimonio y no solo una parte, es fundamental la publicación de edictos porque es la manera de dar a conocer a todos una notificación judicial. Entonces se los cita a través de la publicación de edictos, independientemente de las citaciones por cédula que pueda haber a las personas conocidas o denunciadas. Y Profe, una además pregunta. ejercen el fuero de atracción. Espérame un segundo si termino esto. El fuero de atracción, ¿qué significa? Que van a traer al juzgado donde tramita el proceso universal los procesos que versen contra ese patrimonio. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también cuando hablamos de competencia? Sí, Mariano. Con respecto a el doctor Paso hizo referencia a los requisitos fiscales en los recursos extraordinarios, el de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal hizo referencia a que el agravio tenía que ser superior a 500 ius, que se tenía que hacer un depósito. Ahora, lo que no me quedó claro es respecto de los otros recursos. Es decir, ¿son requisitos fiscales para todos los recursos extraordinarios o solo para ese? No, para el de inaplicabilidad de ley. Ah, bien. Para el de inaplicabilidad. Bien. El del monto de inaplicabilidad. Después, como algo de esto de universales. No, sobre otro tema, pero si quiere lo hago al último. Dale, sí, así termino con esto nomás. Que ya está. Los voluntarios ya saben de qué se trata, son los procesos donde no hay conflicto y peticiones extracontenciosas, como podría ser la homologación, dijimos, de un convenio, la autorización para salir del país a un menor de edad, o para contraer matrimonio, que no es porque haya un conflicto necesariamente, puede ser porque tengo un padre o una madre ausente y que necesite la autorización de ambos y cuente con la de uno solo, o que tengan una discapacidad o una enfermedad que no puedan darle el consentimiento, entonces se puede tramitar judicialmente. Y es un proceso voluntario. Podría ser la designación de un tutor o de un curador, un proceso un proceso ante registro público de comercio, como por ejemplo la transmisión de un fondo de comercio, como podría ser la inscripción de un comerciante. Son procesos voluntarios. Un divorcio, donde hay peticiones extracontenciosas, que son en realidad funciones más de carácter administrativo que están en manos de los jueces. Y por último, los procesos especiales, en general se llaman especiales aquellos procesos que si bien son de conocimiento, y en su mayoría son sumarios u ordinarios en algún caso, tienen alguna particularidad, algún recaudo que debe cumplirse, como puede ser el de usucapión, la prescripción adquisitiva, el desalojo. O sea, en el desalojo hay que intimar primero al reintegro del inmueble y dar un plazo de 10 días, y si no se entrega, se puede iniciar la demanda. Al de usucapión hay que presentar un plano de agrimensor que identifique el predio que se pretende usucapir. Bueno, características especiales, que también los van a ver en detalle más adelante. Sí, Antonella. Con respecto a la demanda, tenía una duda yo. Dime. Extraordinario. Con respecto al artículo 336 de rechazo ilímine, no entiendo en qué circunstancias el juez tiene la facultad de poder rechazar directamente la demanda
me dice que acá cuando no se ajusten a las reglas establecidas. Pero ¿qué casos sería? Mira, si yo te digo Falte algo. sinceramente, no recuerdo haber visto en mis años de ejercicio profesional un rechazo in limine de la demanda. Sí, uno vi. Vi un rechazo in limine, igual era una demanda, no la vi yo, o sea, me enteré porque era una persona que yo conocía, pero era un concurso que se había iniciado y no se cumplió con una publicación de no sé qué, de dictos y no me acuerdo qué otro elemento, que el juez la rechazó in limine. Consideró que no se daban los recaudos procesales y legales de la ley de fondo, porque el concurso también tiene una ley especial, y por lo tanto rechazaba la demanda. Es muy difícil que un juez rechace in limine. El juez lo que puede hacer normalmente es intimar a subsanar la deficiencia que encuentre. Lo que hablábamos los otros días con el domicilio. Exacto, exacto. O carencias de la demanda, o le falta el monto, o falta de identificación del demandado. Pero un rechazo in limine realmente es muy difícil. Pero, por otro lado, a veces hay demandas que están tan mal planteadas, con cuestiones tan poco serias, que deberían ser rechazadas in limine. Pero eso significa que el juez se ponga a analizar la demanda cuando se interpone. Y eso no lo hace. No lo hace por una cuestión de tiempo, es materialmente imposible, lo hace un despachante. Entonces, controla las cuestiones formales, saca un previamente, se está faltando algo y después corre al lado de la demanda. Y lo deja un poco librado, pero estaría dentro de lo que serían un poco las facultades, las facultades del juez, pero la realidad es que casi no se da nunca en la práctica. Un requisito que sea medio grosero. Que sea... No, más que en cuanto al requisito, más en cuestiones como de incongruencias de lo reclamado. Más cuestiones de fondo, no procesales. Porque las procesales las reclama, la intima para que las presente. Más cuestiones de fondo, que van a surgir si analiza la demanda. Bueno, profe. Es una posibilidad, pero la realidad es que es casi inaplicable. ¿Qué otra cosa? Una pregunta, profe. Cuando Dime. el abogado actúa como gestor, Sí. tiene un plazo de 60 días o para presentar el poder o para presentar la ratificación de lo actuado. En el caso de que presente el poder, el abogado pasa a ser apoderado. Ahora, en el caso de que se ratifique con la firma de la parte, ¿no? Que no entiendo, ¿qué pasa a ser un patrocinio? Claro, patrocinante. Bien, bien, bien. Patrocinante, exactamente. ¿Alguna otra cosa? Bueno, hicimos un paseo bastante grande. Entre modos anormales, recursos, procesos. Profe, Dime. en el allanamiento, Sí. cuando es parcial, por las cuestiones que el demandado reconoce respecto de la pretensión del actor, Sí. ¿qué se limita a analizar? ¿Qué analiza? Nada, decide... ¿Vos me hablas de la qué sentencia? Claro, sí. Claro, el juez en la sentencia va a decir que como surge del allanamiento, tal y tal pretensión han quedado reconocida. Entonces paso a explayarme sobre aquella donde hay controversia y se pide el rechazo. Y nada más, digamos, resuelve conforme a derecho, como dice el artículo del Todos igual. allanamiento. Claro, porque en realidad, ¿por qué lo de resuelve conforme a derecho? Porque también el allanamiento podría llegar a ser rechazado por el juez. Porque si el juez considera que se está a través de la demanda y el allanamiento realizando alguna maniobra con intenciones de perjudicar a terceros,
o que afecte derechos reales, que tienen que tener como otro control, porque la transmisión de derechos reales o modificación de derechos reales requiere actos específicos. Entonces ahí, y no hubo pruebas suficientes. Vamos a dar cuenta que inicia una demanda de usucapión y se presenta y se allana, pero nadie acredita nada. El juez podría rechazarlo. El juez tiene que controlar y aplicar la ley y conforme a derecho hará lugar o no. Pero si el allanamiento es parcial es distinto, porque va a haber controversia sobre las demás pretensiones que fueron opuestas. Entonces depende, pero el juez le tiene que dar su conformidad. Por eso a veces en algunas cuestiones así delicadas, siempre es aconsejable que aunque se allane el demandado, producir prueba igual. Por lo menos la prueba más relevante. No pedir que se declare la cuestión de puro derecho y pase sentencia. Listo, profe. Me queda más o menos, pero bueno, sé que más que lo que tengo no, ya son cuestiones que se meten muy en lo fino. Está bien. Bueno, igual cualquier cosa publican, me escriben, ¿eh? Voy a Dale, abrir. profe, gracias. Prometo abrir el campus. Bueno, el viernes igual tienen clase con la doctora Berardo, así que ahí pueden seguir con algún repaso. Y cualquier cosa, si no, se comunican por el campus, ¿eh? Y el miércoles, lo que no arreglé nada el horario, bueno, ya igual les dirán, pero supongo que empezaremos 8:30, como para arrancar temprano. Profe, Dime. yo rindo online, vía Zoom. Ah, ¿porque no sos de Mar del Plata? No, la vez anterior me tomó Berardo. Yo creo que igual deben tener ahí en algún registro mi nombre y eso, y que me tienen que tomar por Zoom. ¿Vos Pero mandaste ya la comunicación? Sí, ya ¿Ahora Delfina de también. nuevo? No, yo ahora no mandé nada porque lo mandé cuando arrancó el cuatrimestre con secretaría. Después ya No sé supongo cómo se que maneja el tema, pero lo que voy a hacer, a ver, lo que había que espérate que... es la excepción. No, voy a, ya mismo, cátedra. Profe, ¿le puedo hacer una consulta mientras tanto? Sí, Nos presentamos todos a las 8:30, ¿qué hora dijo? 8:30. sí, 8:30. ¿Y van llamando por el apellido? Seguramente dividimos la mesa. Dividen En entre dos. profesores y llaman por apellido primero el de la A, así, en orden alfabético. Uno arranca por la A y el otro arranca por la G de Husey, por ejemplo. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. De nada. Profe, una pregunta. En Sí. mi caso, por ejemplo, yo rindo familia el mismo día. A las 10 creo que comienza la mesa. ¿El mismo día? El mismo día. ¿Para qué Oral organizan también. todo esto con 25 millones de días de anticipación y nos condicionan a nosotros para justamente que los procesales sean una semana y los civiles otra? No sabés, ¿Coincidió? no, vos no tenés la respuesta, claramente. No. Qué desastre, no se puede creer. Yo para saber si, porque yo hablé con una profesora de familia, pero habían tenido muchas excepciones el cuatrimestre anterior, se había armado mucho lío con el tema de las excepciones, entonces ahora no daban excepciones para poder rendir. Me dijeron que sí me podían dejar para lo último. Por eso quería saber si quizás me podían considerar entre los primeros o algo así. Sí, no hay problema. Acá estoy mandando todas las quejas al chat de la cátedra. Como tenemos un par de autoridades en la cátedra, a ver si alguien se hace cargo de esto. No, pero es una complicación, realmente, esa no es la idea. No, yo lo que te diría, Mariano, cuando empiece la mesa, pedir rendir primero. Pedir rendir primero, porque así después te vas a rendir la otra materia. Que también El es tema es que oral. es oral, claro, como es oral también, tampoco sé a qué hora va a ser. Entonces, No, por eso, pedir rendir primero con nosotros y ya te sacás de encima uno de los parciales. ¿Mm? genial, perfecto, ¿Está? gracias.
Sí, Lo sí. mismo si alguno tiene algún otro tipo de problema, que tenga que viajar o algo, no hay problema en que nos avise cuándo habrá la mesa para rendir antes. ¿Está? Sí, casualmente a mí también me pasa lo mismo, arranco a trabajar el primero y estaba confiado de que era en horario de comisión el parcial. Ah, ¿y a qué hora trabajas vos? ¿A la mañana? Ingresaría a las 9, pero bueno, de Ah, todas formas soy la A, así que bueno, calculo que me debe tocar ahí medio primero bueno, lo que entre... sí, lo que podemos hacer es, en todo caso, que rinda primero Facundo, que ya se le complica más, porque podés arrancar a las 8:30, y está bien, ya llegas tarde el primer día de trabajo, ¿qué te van a decir? No, no, sí, terrible. O si dividimos la mesa, pero bueno, avisá. Si yo veo si se puede, arrancamos un rato antes, 8:15, ¿eh? Dale, Podemos dale. intentar. Gracias, ¿Mm? gracias. No, de nada, de nada. Bueno, listo. Profe, una pregunta. ¿Vas a Sí, mandar lo de los trabajos prácticos? sí, ahora le digo a Jerónimo Bien, que se los mande. listo. ¿Eh? Era eso. Bárbaro. Gracias. Bueno, nos La vemos, última, chicos. profe, ¿se Ah, prepara no, me tema? están La mintiendo, última, me están mintiendo. la última, la última. ¿Se puede Escuchá. preparar tema o se arranca directamente con Sí, preguntas? si ustedes quieren elegir un tema, arrancan con el tema que eligen, no hay ningún inconveniente. Les voy a decir lo mismo que digo siempre. Si ustedes eligen un tema y nos empiezan a hablar, le hacemos alguna pregunta y no demuestran manejo del tema, el examen obviamente terminó. Si ustedes desarrollan su tema muy bien, pasamos a otro. ¿Mm? ¿Está? Si arrancan con un tema elegido por nosotros y empiezan, o sea, si no saben nada, también terminó. Pero si hacen un poco de agua, podemos llegar a tomar otro de acuerdo a la trascendencia, pero siempre arrancar con el tema que uno elige, bueno, nos da como una comodidad de empezar a hablar, porque aparte no es que ustedes el tema va a ser la bolilla 12. Ustedes pueden decir, voy a empezar hablando del desistimiento. Pueden elegir un subtema dentro de una bolilla. Cosa también que recomiendo, porque si ustedes quieren hablar del desistimiento, no digan voy a hablar de modos, porque modos pueden ser normales y anormales. ¿Mm? ¿Está? Cuanto más definan el tema, más posibilidades hay que puedan hablar de lo que ustedes quieren hablar. ¿Está claro? Profe, sí. Con respecto a mi examen virtual, ¿quiere que le mande al campus para que se acuerde que soy yo y me contesta por ahí, así no? Igual me voy a acordar, pero sí, vamos a hacer una cosa. Si el viernes, preguntale el viernes a la doctora Berardo, porque yo esto ya lo mandé al grupo, de la cátedra, eh, a ver qué respuesta tenemos ahí. Si yo la tengo, te aviso, y si no, igual pregúntale a Berardo. Y de última, después nos mandas en el campus. ¿Está? Profe, dale, Mandanos gracias. a todos, escribinos a nombre de todos. ¿Mm? Bueno, dale, dale. Listo. Te voy a extrañar. Ya estaba pensando que todas las preguntas que te iba a hacerte para vengarme de todo lo que me preguntaste todo el cuatrimestre. Y no vas a. Capaz que te tomo yo por Zoom, ¿eh? Ojo. No, mentira, mentira. Es un Daría, chiste. en Es serio. un chiste porque aparte realmente me encanta que participen, me encanta que pregunten y bueno. Y la verdad, Antonella, es que vos sos una alumna de De que me tomes excelencia. vos, porque me ¿Cómo? gustaría. Me Ah, gustaría que ¿sí? me tomes para probarme yo. ¿Eso entonces habla bien de mí o más o menos? Muy bien. Bueno, después vemos quién toma. Bueno, Gracias. chicos, Gracias. un placer, realmente una comisión muy linda. La disfruté mucho porque, más allá de que la cargo Antonella, porque aparte me mandó 25 millones de preguntas por el campus, pero en general, y más los que están con la cámara prendida, son todos, participan y preguntan y intervienen, y bueno, la verdad que es lindo. Uno así siente que hay un ida y vuelta y así está bueno dar clase. Y no hablando solo, como loco malo. Así que bueno, un placer, espero que hayan aprendido y por favor estudien, Sí. estudien, Gracias. no nos hagan sentir horrible que les hacemos preguntas básicas y no las contestan. Estudien. ¿Mm? Bien, cualquier duda nos escriben. Dale, profe. Profe, Saludos. Listo.
Un Muchas abrazo, gracias. saludos a todos. Gracias, profe. Gracias a ustedes.